Inge, buenos días. Buenos días, ayer te echaste la pera, tienes falta. ¿Por qué te fuiste? Mande, Inge, no le escuché, perdón. ¿Por qué te fuiste ayer de la clase? Cogiste, desapareciste. Problemas con el internet, Inge. Como estaba Nada, con nada, estaba conectada en el teléfono, mejor ya me conecté en la computadora directo. nada, falta. No, Inge. Y tienes que ahorita ya te tomo la lección oral. ¿Qué lección oral, Inge? Lo que vimos ayer, pues, Ya me voy a poner a estudiar, Inge. ya ponte, que ya Ya. en un minuto ya comenzamos. Que se Buenos conecte días, Inge. más. Buenos días. Jocelyn, tampoco. ¿Qué, ¿Qué? qué andas haciendo ahí por Llano Grande? Yo, nada, Inge. Nada. ¿No? Bueno, nada. Inge, buenos días. Buenos días, Karen. Buenos días. Buenos días, Inge. Días, Jessica, buenos días. Jessica, ¿qué es de tu amiga? Pues no somos más. ¿De quién, Inge? Tu amiga, pues queda del curso, ¿cómo es? La Dayana. La Dayana, sí. Se había cambiado la noche No hay nada por ningún y lado. ahorita dijo que iba a dar que iba a dar estaba buscando dinero para pagar el examen de grado, me dijo. En los dictados no le he visto que ande. Como desapareció. Ay, sí, no sé, Inge. Yo también no hablo mucho con ella ya. Desapareció. Inge, usted también está dando la noche. No. 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 Buenos días, Inge. Buenos días, señorita Alejandra. ¿Cómo está, Inge? Yo bien, pues bien escondido, pero bien. Yo si no salgo, raro, muy poco salgo. Así ya se haya vacunado, Inge. Estoy vacunado porque ¿cuándo irán a vacunar? Pues Sí se inscribió a la página, Inge. todavía no llego a esa edad para inscribirme. No hay todavía las otras inscripciones, o no sé cómo irán a hacer. Todavía faltas para que llegue, pues, a eso. Sobre la influenza nomás me hice vacunar. ¿Y en dónde le vacunaron a de la influenza, Inge? Es el dispensario de salud de la Rumiñahui. Pero puede irse, o sea, yo puedo ir y decir, vacúname o no me vacunan. Tienes que averiguar si siguen poniendo la vacuna, esa de la influenza. Porque como eso saben decir que es para niños y adultos mayores, algo Para así. todo mundo, Ah, para todo. No, todos. eso sí es para todos, Andrea. Porque una vez me fui a hacer vacunar, pero me dijeron que no, entonces ya me voy a ir de nuevo. Es que has de haber estado llorando ahí, pues por eso no te No, vacunas. Inge, me fui al hospital de Calderón. No, pues ay, a verle a la Karen, no, pues no. No, es que son ciertos lugares nomás que establecieron, no sé cómo será, pero eso hay que averiguar, creo que, no me acuerdo si estaban no sé, no recuerdo bien otro dispensario que decían por,
Al lado de la mascota, ¿cómo se llama ese lugar? La Michelena. No, pues la Michelena es abajo la calle, sino que es Los dos puentes. No, no, espérate. Antes no sé, Inge. La mascota, que es la esquina un poquito más abajo, que es esa avenida de los Libertadores. Pero es ahí del Paulo VI al frente. Ah, ya. Como quien te vas para ver, sería, si me oriento, para el este. O sea, subes, como quien te vas para la loma. Por ahí hay un dispensario, no me acuerdo bien si es de la mascota, si es de... Ahí también decían que estaban vacunando de la influenza. Ah, ya, Inge. Ya me voy a ir por allá. Si habrá teléfono, preguntar alguna cosa, pues. Ya voy a ver. Ya, entonces, cojamos a ver. A ver, Sebastián, ¿qué vimos el día de ayer? Ya tienes falta porque te fuiste de la clase. No me fui, Inge, se fue el internet, Inge. No, se fue, ¿a dónde se fuera? Que le llames, pues, ¿para qué se va a ir? ¿Dónde se fue? ¿Ya qué vimos el día de ayer? No estaba, Inge. Todos los días va a ser con ustedes y esto es calificado. Prueba 0, lección 0. No. Así mismo haces vos todos los semestres. Y falta, encima tienes falta. No creo, Inge. No creas, así no creas, No pues ve así. que se fue el internet. No he visto, no ve. No he visto, No, ¿pero acaso que he visto? no han pagado Nada, el vos tienes internet. esa costumbre, olvídate. Yo porque, ven, ya a uno le duele hasta la cabeza. Nos dijeron a nosotros en la reunión, ¿sí? Al final se tomará clases de todos los que asistieron. Una. Entonces, de la clase, si están en clase, atienden para que el otro día se les diga qué, por lo menos, qué se vio, de qué se habló. ¿Sí? Entonces, esto rapidito como hay. ¿Quién estaba ayer? Falta. La Andrea falta. Inge, pero yo sí le atendí lo primero, estaba viendo Ya, pues por eso te pregunto qué vimos, pues. sí, los tipos de seguros, lo que era seguros de Ningún vida. tipo, nada, ningún tipo de seguro. No te inventes. No, usted dijo de los que hay seguros de vida, hay seguros o que se puede buscar un seguro de accidentes. Así. Nada. La materia se llama seguros. Eso es lo que... La materia se llama de seguros, se llama la materia. ¿Sí? Ya. Entonces, la parte principal que estábamos nosotros viendo, unas pequeñas definiciones, porque todavía no entramos al tema del seguro, no entramos. Porque se estableció que para que exista un seguro, estamos hablando de las aseguradoras, ¿no? Necesariamente debe haber la ocurrencia de un riesgo. Si no hay riesgo, no hay seguro. ¿Sí? Entonces no puede haber, nosotros no podemos asegurar nada. Unos bienes, no podemos dar ninguna cosa, no podemos asegurar por medio de estas empresas, ¿sí? Si no existe un riesgo, si no tenemos un riesgo latente que puede, de ocurrencia, no es que ocurre, sino de ocurrencia, la probabilidad de que pueda ocurrir. Entonces, eso es lo que habíamos establecido. Entonces, a largos rasgos estábamos hablando nosotros del riesgo. ¿Sí? Entonces ya van a ustedes, ya estaba ya arreglando la página de ustedes para que tengan todos estos documentos. ¿Sí?
Entonces aquí el riesgo, la probabilidad de que algo ocurra o no ocurra, ese es el riesgo. Entonces hay algunas definiciones relacionadas con eso, hay algunas. Entonces la probabilidad o posibilidad de que algo ocurra. Entonces eso es lo que tenemos que asegurar. Ya, porque aquí ya estamos transformando la parte también económica de los recursos. Si no, no. Si no hay riesgo, entonces ¿para qué? ¿Para qué vamos a asegurar, no? Si no existe la probabilidad de algún riesgo, entonces no hay seguro. Todas las empresas de seguros, las aseguradoras, no solo aquí, a nivel mundial, entonces no tendrían razón de existir. ¿Sí? Entonces, un de riesgo es un evento posible, incierto y futuro capaz de ocasionar un daño del cual surja una necesidad patrimonial. Entonces, por lo general, nosotros estamos hablando de los riesgos, ¿sí? En los cuales ya se produce un daño. Ocasiona un daño y que genera, si es que no tenemos nosotros un seguro, nos va a generar gastos, nos va a generar egresos de recursos para poder resarcir ese daño que se ha ocasionado por este riesgo. Entonces, el riesgo es el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador. Tomador quiere decir la persona que necesita ese seguro, que quiere ese seguro. ¿Sí? No depende de él, no depende de la empresa aseguradora y tampoco depende del beneficiario. Y el momento que se establece, que se produce ese riesgo, es lo que se denomina siniestro. Entonces aquí tenemos nosotros algunos, este es un pequeño resumen, ¿no? Un pequeño resumen que establecemos. Entonces ya vamos a poner el documento respectivo. Entonces de aquí nosotros, igualmente, de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿cuál de esos riesgos podemos asegurar? Podemos asegurar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una de las clasificaciones que existe de las clases de riesgos. Pero en general, no, esto es un riesgo en general, no necesariamente en lo que se refiere a lo que es la parte de los seguros. Riesgo especulativo, hecho que al realizarse produce ganancia o pérdida. ¿Sí? Entonces aquí dice especulativo porque especulamos nosotros. Vamos a ver si resulta o no resulta. Si tenemos ganancia o no es ganancia. Fíjense que simplemente al comprar la lotería tenemos un riesgo. Si salimos favorecidos, ganamos. En cambio, si no salimos favorecidos, ¿qué ha sucedido con lo que compramos la lotería? Perdemos, una pérdida. Y verán que hay gente que compra el entero, ¿no? El entero de la lotería. Entonces simplemente queda en forma especulativa la esperanza de que se pueda ganar. Los juegos de azar. Pero los juegos de azar es muy esporádico que se gane. ¿Sí? Por lo general en esto de los juegos de azar es donde lo que uno va, como se dice, con mente a botar el dinero. Pero es un riesgo. Es un riesgo. Que perdamos o que ganemos. Y también dice parte como ejemplo, las inversiones en acciones.
Y a ver, Karen, ¿cómo sería esta parte de este riesgo especulativo? Son algunos de los, ya vamos a poner otra clasificación de los riesgos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál nos interesa y cuál es la que toman las empresas aseguradoras? Ya, entonces, en la inversión en acciones, a ver, Karen, ¿cómo sería esta parte de este riesgo especulativo? O sea, yo creo que aquí Inge, implica más lo que es la parte económica, porque, Ya, pero ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Inge, ¿Sí? puede ser, o sea, si es que invierto bien, gano, y si es que invierto mal, Si no es pierdo. que inviertes No, bien, hay, igual es una incertidumbre, igual. Es que nosotros lo que hacemos es minimizar el riesgo en inversiones, sí, es la seguridad de la inversión. Pero siempre, siempre en cualquier tipo de inversión que hagamos, inversiones en el sector financiero, inversiones en el mercado de valores, inversiones financieras de negocios, siempre por más seguridad que tengamos para que la inversión, al decir que nosotros con la mayor seguridad de la inversión, pero siempre tenemos ese riesgo. Lo que estamos haciendo es disminuyendo el riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la inversión en acciones? A ver, Karen. Porque hay gente, no hay gente, dice, yo voy a invertir en acciones de esa empresa. Es decir, voy a comprar acciones en esa empresa. Eso es invertir. Pero siempre, cualquier tipo de inversión que se haga, siempre tiene riesgo. o sea, el riesgo ahí sería que la empresa ya no tenga muchas ventas y vaya disminuyendo la utilidad. A ver, a ver. Si nosotros invertimos, vemos en una empresa que vamos a comprar acciones de esa empresa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que tenemos? La inversión en acciones depende de las utilidades que tenga la empresa. Si la empresa tiene altas utilidades, las acciones van a tener mayores ganancias. Si la empresa tiene bajas utilidades, va a tener, las ganancias de las acciones van a ser también pequeñas. Entonces aquí viene esa incertidumbre en que sí, compramos nosotros, si decimos, esta empresa generalmente tiene altas utilidades. Eso es una parte de seguridad. Pero no sabemos si este año, este periodo va a tener también esas altas utilidades. A eso es lo que se refiere esta parte de como riesgo especulativo. Entonces no es como dice Andrea, invertimos bien, estamos invirtiendo bien en esa empresa. Porque hemos visto, hemos analizado y ha estado generando altas utilidades. Pero esperamos, siempre esperamos. No es que podemos asegurar, este año también vamos a tener altas. Puede que sea lo contrario, ¿no? Que se produzca. Y así puede suceder. Y este otro que le conocen un riesgo puro, especulativo y puro. Entonces este es simplemente el que produce daño, perjuicio, lesión o muerte. Que es mucho más visible, ¿no? Un incendio, un accidente de tránsito, un terremoto. ¿Sí? Nosotros tenemos, aparte de una de las clasificaciones que tenemos,
Entonces ya también vamos a ver el grado de probabilidad de ocurrencia de que se pueda producir el siniestro. Entonces veamos acá también, acá hay otra clasificación de los riesgos. Entonces aquí, según su origen, hay riesgos por acción del hombre. ¿Sí? Y el otro por acción de la naturaleza. Entonces, muchos de los riesgos aquí es según su origen, ¿de dónde provee? ¿De la persona o provee de la naturaleza? O, perdón, proviene de la naturaleza. Muchos de los riesgos provienen de qué? Del hombre. Un incendio, ¿por qué se produce? ¿Sí? ¿Por qué se produce un incendio? A ver, Jessica. ¿Qué, en la casa o en cualquier lado? En casa, por cualquier lado. ¿Por qué puede producirse un incendio? Por alguna falla técnica, digamos un cortocircuito, puede ser. ¿Y quién es el responsable de eso si se produce? Aunque indirectamente, ¿quién es el responsable? El dueño. No me preguntes a mí, pues no me preguntes a mí. El dueño. Estamos en esta parte de aquí. A mí me preguntan como que yo estoy preguntando y me preguntan a mí. Entonces el incendio, digamos, el incendio se produce por un cortocircuito. ¿Quién es responsable, aunque sea indirectamente el hombre? Pues? No es que se produce, sí, no ha habido mantenimiento, se produce. Hay ese riesgo porque no hay mantenimiento. Entonces se produce el siniestro y existe eso, ¿cierto? Y ahora, ese sería, así muchos de ellos, un accidente de tránsito, accidente. No es que la persona sale a matar, pero puede chocarse por una negligencia, por un error. Se pasó el semáforo, choque con otro carro. Se quedó dormido, choque. Entonces el origen, muchísimos de los riesgos es provocado por el hombre. La inseguridad, ¿por quién es provocada? Por el hombre, pues. Bueno, decimos en general hombre, porque también es hombre y mujeres, ¿no es cierto? Pero en general decimos eso. La inseguridad. Entonces, al hablar de la delincuencia, de los robos, ¿quién roba? El hombre, pues. Sí. Y el otro es por acción de la naturaleza. Las lluvias, los terremotos, los ciclones, los maremotos. ¿Sí? Que tenemos nosotros un montón. Entonces tenemos nuestra casa al lado de una pared que no tiene un muro de contención. Hay el riesgo de que se venga esa pared, se venga encima de la casa, porque no hay un muro de contención. Hay ese riesgo. Y es un riesgo alto. ¿Sí? Y es un riesgo producido por la naturaleza. Igual porque no se ha tomado también la precaución respectiva de la gente. Los desbordes de los ríos. Riesgos de inundaciones. Ya sabemos, ¿no es cierto? Ya saben, por eso oímos en las noticias. Dice, todos los años en esta temporada pasa eso. Hay ese riesgo. En tal lugares, en tales ciudades, en tales cantones. Pero ese es por la naturaleza. El otro, la mayor parte, es por acción del hombre. Entonces, origen, las personas, el hombre. Los riesgos de trabajo, el hombre. Un descuido
En el trabajo, un descuido, ¿qué pasa? Hay ese riesgo, podamos caernos, podamos accidentarnos, igual. Entonces aquí tenemos una clasificación de eso. ¿Sí? Esta es otra clasificación que establecen y que toman en consideración las compañías aseguradoras. Si ese riesgo es asegurable, porque hay riesgos que no son asegurables, pues. ¿Cierto? Hay riesgos que no son asegurables, pero hay riesgos que son asegurables. Y hace esta clasificación general del riesgo las empresas aseguradoras. Riesgos personales, riesgos materiales y riesgos patrimoniales. Entonces, esto, como les digo, esta es la que toma en consideración las empresas aseguradoras, las compañías de seguros, porque estos riesgos sí son o pueden ser asegurables. Los riesgos personales son los que afectan o amenazan a las personas. Fallecimiento. La supervivencia sin recursos humanos, los accidentes, las enfermedades, entre otros. Riesgos personales que estaba preguntando hoy el día de ayer. Un sinnúmero que tenemos. Personal nosotros. Entonces, nosotros cogemos un seguro personal. Por fallecimiento, por accidente personal que podamos subir. Un accidente en la calle, una caída, o nos arrolla un vehículo. Por enfermedad. Todos corremos el riesgo de enfermarnos. Entonces procedemos si es que esos riesgos personales son asegurables. Porque hay otros riesgos que no son asegurables. La compañía, ¿sí para qué? ¿Sí? Ya, entonces viene aquí, riesgos personales, riesgos materiales. ¿Sí? Que afectan o amenazan a las cosas y también la parte de los animales de producción. El incendio, el robo, el transporte, entre otros. Y en riesgos patrimoniales. Entonces, esta clasificación que consideran las empresas aseguradoras es riesgos personales, riesgos materiales y riesgos patrimoniales. Entonces, los riesgos patrimoniales son los que afectan o amenazan al patrimonio abstracto de las personas. Responsabilidad civil, el crédito, la paralización de los trabajos, etc. ¿Sí? Entonces, esto es lo que aseguran las empresas. Acá tenemos otra clasificación del riesgo. Se dividen en dos, los riesgos morales y los riesgos materiales. Los riesgos morales es la conducta del asegurado que tiende a provocar el siniestro. ¿Sí? Este siniestro que yo les decía que estábamos hablando al comienzo, en lo que es el origen del hombre, se establece con este riesgo moral. Porque es provocado, muchísimos de los riesgos, ¿sí? La incertidumbre es producida por el hombre. Entonces, es la conducta del asegurado que tiende a provocar el siniestro. Y este riesgo material, este riesgo moral, puede ser dos clases. Riesgo moral activo y riesgo moral pasivo. El riesgo moral activo es cuando el siniestro resulta de la mala fe o del intento fraudulento del asegurado. Entonces, por ejemplo, este tipo de riesgo no
le asegura, ¿sí? Las empresas no aseguran. Primero, para ellos asegurar, hacen la respectiva investigación. Entonces, por ejemplo, hablemos, ¿no es cierto?, de mala fe. Se hizo robar el vehículo. Se hizo robar el vehículo para que le dé la aseguradora otro vehículo. Aparentemente es de buena fe, ¿no? Pero ahí vendría a ser ya esta parte que ocasiona un fraude, es fraudulento. Y este riesgo moral pasivo es cuando el asegurado no provoca el siniestro deliberadamente, sino que lo hace de modo de incompetencia o de ineptitud. O ineptitud. Entonces ya cuando se produce el siniestro, ustedes saben, al producirse el siniestro, en muchas de estas ocasiones, del riesgo, ya sea personal o material, siempre investigan. Siempre investigan. ¿Sí? Porque se establece como riesgo moral activo cuando la persona que quiere asegurar un bien o quiere asegurarse como persona, entonces lo hace de mala fe, lo hace en forma fraudulenta. Entonces, por lo general estamos acá. Sí, nosotros manejamos un carro. No es que se sale con el carro a matar, sino que un pequeño descuido que podemos tener manejando el carro. Nos vamos contra otro carro, chocamos. ¿Sí? Entonces es incompetencia o es ineptitud y ya se ha producido el siniestro. Y el otro relacionado con los riesgos materiales, por su número, por su origen, por su probabilidad, por su naturaleza, por su conocimiento. Entonces, eso principalmente tenemos que nosotros conocer y hacer un listado de los riesgos que tenemos, de esas probabilidades de ocurrencia que pueden o no pueden suceder, y a través de ellos nosotros en ese listado determinar cuáles de ellos nosotros podemos asegurar. Entonces, para establecer y escoger la determinada aseguradora de acuerdo a las condiciones que se nos presente y a la cobertura que nosotros querramos. Entonces, ¿cómo afecta la ocurrencia de riesgos? Los riesgos amenazan la tranquilidad y las finanzas del hogar. Y el grado de afectación va a depender de cuánto nosotros estemos preparados para enfrentarlos. Entonces, al producirse el riesgo, es decir, el siniestro, se generan gastos adicionales que no están presupuestados. Entonces, en lo personal, ¿cuál sería uno de ellos? A ver, Andrea. Un riesgo que tendrías que asegurar en lo personal. En lo personal, la Ujú. salud. La salud. La salud. Por eso es el beneficio-costo. La salud. Yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Este tema del coronavirus viene a ser, o sea, hoy se viene o se le puede considerar como riesgo. Claro. Y ese es, bueno, afecta, o sea, ahí sí afecta todo, ¿no? O sea, en cuanto a la Es que es economía, un todo. problema de salud. Es que eso aquí está puesto, pues. Aquí está puesto. Pero, o sea, en este caso se considera un riesgo, ¿cómo le digo?
ocasionado por el hombre, porque por la naturaleza no es, ¿verdad? A ver, es ocasionado por el hombre, sino que aquí nosotros quieren mentirnos. Esto es ocasionado por el hombre. Lamentablemente lo que se estaba haciendo es un experimento en laboratorio, ¿sí? Y la persona, esos experimentos de esos virus en laboratorio, la persona salió y fue como de ese lugar de China donde se originó, fue ahí al mercado y ahí se contagiaron. Se A contagiaron. Wuhan. Que quieran decir es que lo que pasa es que tapan que es una potencia mundial China. Entonces aquí esta parte que no, que está dentro de estos grandes monstruos, de estos grandes países, es para tapar eso, no es en lo que tiene que ver. Algo tiene que la parte del, si hablamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué es el hombre? Digamos que ha sido, o hablaban de que es procedente de los animales. Pues no hay cuidado, pues no hay mantenimiento, no hay cuidado de los animales. Entonces hay riesgo de estas. No es la naturaleza, no es la naturaleza. ¿Sí? Entonces esto es, de alguna manera, un descuido, de alguna manera, lo que está puesto, lo que poníamos acá, ineptitud, incompetencia, que se produjo eso. Y eso ha pasado, ¿no? Eso pasó hace mucho tiempo esos, ¿cómo se llaman? Centros de, no recuerdo bien el nombre, pero de esos que tienen almacenado ese armamento nuclear, esa energía nuclear. No sé si ustedes oyeron alguna vez esto de Chernobyl. De Chernobyl. Sí, Chernobyl. Sí. Entonces fue una fuga de radiación que se produjo en estos centros de almacenamiento de armas nucleares en Rusia. En lo que tiene que ver esas radiaciones para hacer esas bombas nucleares, todo eso. Y eso ocasionó una gran cantidad de personas que murieron, no solo en Rusia, sino alrededor de Rusia. Y se formó las mutilaciones en la parte que salían los niños salían deformes, salían sin una pierna, salían sin un brazo. Entonces salían muchos de ellos deformes, así. Fue el efecto de la radiación. Entonces había ese riesgo. Ese riesgo. Entonces, la naturaleza no te produce un incendio. La naturaleza no produce un incendio. Entonces es provocado por el hombre. No es que si alguien pasó y un pequeño basurero. Entonces alguien pasó fumando y botó la colilla prendida del cigarrillo. Y eso comenzó como había ahí papeles, alguna cosa, comenzó a producirse el incendio. Por eso es penado, ¿no? Sobre todo en épocas de verano. Aquí no es que solito el sol le ha quemado, sino que provocan. Aunque sea en forma involuntaria. Sí, entonces, si estamos en verano, fuertes vientos, ¿qué hace la gente que vive en esos lugares o cercanos a esos lugares? Dice, prende una fogata. Con el viento se le disparó el incendio. Entonces, la mayor parte hay esta cuestión de lo que aquí estamos, en este tipo de riesgos nosotros. En estos, sí, muchos de ellos que consideramos como pasivos. Y los que son activos, esos son los penados. Los riesgos penados. Porque ya viene también la responsabilidad de la persona. Entonces aquí cómo afecta la tranquilidad y las finanzas. Las finanzas.
Entonces, lo que hablamos nosotros también hablamos de prevención. ¿Cuál sería la prevención? A ver, Andrea, en el seguro para la salud. En general. En general, pues. O sea, pienso yo, chequeos frecuentes o periódicos para saber cómo estamos. Todo. Eso es todo. ¿Qué les recomienda? Dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Le recomienda más a las mujeres que a los hombres.